Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar el observatorio. Les voy a compartir pantalla. Bueno, me tendrían que autorizar a compartir pantalla. Sí. Bien, ¿se está viendo? Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí, Julio, se ve perfecto. Perfecto, ok. Bien, entonces vamos a presentar el Observatorio de Calidad de Agua del Río Uruguay y los acuíferos Guaraní y Sierra Geral. ¿Qué es un observatorio? Bueno, digamos, un observatorio tiene que recopilar información, tiene que clasificarla, tiene que conectarse con organizaciones, con gente que trabajen en áreas similares a sus objetivos y hacer aplicaciones y, digamos, intentar comprender qué es lo que sucede en el área observada. Los objetivos de este observatorio, entonces, son, digamos, conocer, informar, difundir y sensibilizar, digamos, a la población, a las autoridades y a las organizaciones, proporcionando datos comprensibles sobre la calidad de agua del río. Esto, digamos, conlleva, digamos, tratar de generar mayor cantidad de información y contar con medios capaces de gestionar y comprender un volumen de datos importante. La organización de este observatorio se ha pensado construyendo un sistema de información distribuido, digamos, entre los 3 países, que se concentre en un nodo. Este nodo sería en el Grupo de Estudio de la Contaminación del Río Uruguay, de la Regional Concepción del Uruguay, de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, que es donde se procesarán los aportes de los nodos de los demás países para su difusión. Los contenidos globales, digamos, serían bases de datos accesibles, documentos relacionados, bibliografía, legislación, difusión de programas de investigación. En general, lo que pueda hacer a que se tome conocimiento de la información dispersa, ¿no? Porque la información existe, pero está muy dispersa y no siempre es fácil de comprender. Entonces, el objetivo es mostrar esta información de una manera más centralizada y comprensible. El grupo, el GERRU, digamos, ya ha sistematizado más de 70.000 registros de parámetros de contaminación basados principalmente en datos de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es la que se ocupa, digamos, del tramo binacional Uruguay-Argentina. Y, digamos, con aporte de los distintos participantes del observatorio, se genera una lista de parámetros prioritarios y se distribuyó, digamos, un archivo como para ir cargando información. Esto a título informativo, o sea, se trató de dar prioridades a los parámetros, digamos, más característicos en cuanto a la calidad de agua, principalmente, digamos, en primer lugar, contaminación cloacal, parámetros generales, después toda una serie de parámetros que permiten caracterizar el estado del río, y, digamos, y algunos contaminantes en particular, parámetros de tendencia a la eutrofización, o sea, nutrientes, por ejemplo, clorofila como indicador, cianobacterias, material en suspensión, digamos, esto va bajando de prioridad, no en el sentido de que sean menos importantes, sino que
quizás son un poco más difíciles de conseguir. Todo lo que es la parte de metales, y después toda la parte de contaminación, por ejemplo, agrícola. La lista sigue, es muy larga, digamos. Entonces, la idea es, digamos, ir completando esta información. Entonces, el objetivo es crear un portal en el cual, digamos, entre otras funciones, se daría acceso a esta base de datos a través de un programa de uso libre, que es el Google Data Studio, que es una herramienta en línea, digamos, que permite convertir los datos, digamos, en paneles, informes. Y vamos a presentar un video, digamos, elaborado por el codirector del GERU, el ingeniero Zaballet, que describe la operación del Data Studio y las formas de presentar la información que permite el programa. No se está escuchando la voz, Julio, me parece. ¿No se escucha la voz? No. Tengo que... Share sound. A ver. A ver ahora. Hola, buenos días. Es un gusto presentarle Ahora sí. esta herramienta Sí. Perfecto. que se llama Data Studio. Es gratuita, es de Google. A través de una cuenta de Gmail cualquiera la pueda realizar. Y la ventaja que tiene es que se puede presentar en forma visual, gráfica, en forma de tablas, realizando algunas operaciones de base de datos. Los datos que uno cuenta acerca, en este caso, de mediciones de calidad de agua en el río Uruguay. La intención es presentarles en forma de video cuál sería las distintas gráficas que uno puede realizar en función de las bases de datos que uno cuenta. El video ha sido grabado porque necesita, a través de internet, de acuerdo al momento del día y al momento, a la conexión, una buena señal, de modo tal de que las bases de datos, como cuentan con muchos datos, Ahí se cortó. Son pesadas y de acuerdo al momento en el cual se presente, puede llegar a tardar algunos instantes o algunos minutos en caso. Entonces, bueno, la intención era poder grabarle este video de la forma más fluida para que ustedes los puedan visualizar. Tiene una forma de presentación este video. Nosotros lo que vamos a hacer es poder mostrarles a ustedes lo que hemos venido realizando desde el grupo de investigación en aporte al Observatorio del Río Uruguay. Esta sería la cuenca del Río Uruguay, donde intervienen los diferentes países: Argentina, Brasil, Uruguay, cada uno con sus aportes. Y bueno, ya entraríamos a ver en la próxima diapositiva cuál es los datos que se han ido procesando desde el año 85 al año 2021 acerca de diferentes parámetros de calidad de agua en el río Uruguay. Por ejemplo, cuando ustedes encuentren
el conteo de datos, ¿sí? Acá van a poder ver o observar la cantidad de datos que cuenta la base de datos que se está administrando en ese momento. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá para diferentes localidades, ¿sí? Y en nombre, la cantidad de datos con que se cuenta. Todos estos datos, principalmente la gran mayoría, ha sido obtenido de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es quien regula el uso de nuestro río Uruguay en el bajo río Uruguay, ¿sí? Compartido entre Uruguay y Argentina, aguas abajo de la represa Salto Grande. Nosotros podemos ver acá también la cantidad de localidades, una nueva base de datos, y acá podemos ver las distintas playas, ¿sí? Con sus parámetros de calidad de agua. En este caso serían las colifecales. Lo que nosotros podemos hacer es observar para un espacio temporal, y en este caso el 2016 al 2021, de cómo evoluciona para las diferentes playas. Ahora vamos a poder elegirla, la calidad de agua. En este caso también son colifecales, Escherichia coli y enterococos. Son las diferentes gráficas. Nosotros en la parte superior vamos a poder elegir una determinada localidad, en este caso elegimos Federación, y ahí se van a producir filtros. Una vez que ustedes apretan acá, vamos a poder elegir las diferentes playas con que se cuenta. Podemos elegir Playa Bali. Entonces ahí vamos a ver la evolución de los colifecales, Escherichia coli y enterococos para esta playa, para los diferentes momentos, ¿sí? En forma temporal desde el 2016 al 2021, o los datos que se cuenten, ¿sí? En este caso se pueden seleccionar entre fechas. Vamos a elegir una fecha que contemos, de 2017, febrero del 17, acá le podemos poner hasta el febrero del 2019, aplicamos, y ahí en el intervalo es elegido, nosotros podemos observar cómo es la variación de estos parámetros. También lo podemos ver en forma de tabla, ¿sí? Eligiendo, en este caso elegimos Concordia, podemos ver cuáles serían los parámetros que estamos eligiendo. Elegimos, por ejemplo, para Playa Sol de Concordia, y ahí vamos a poder filtrar para los distintos años y meses. En estos casos toma los valores por mes, promedio. Siempre toma los valores o promedio por día o promedios por mes. Muy bien. También la evolución de la colifecales, Escherichia coli y enterococo en las distintas playas. Acá lo que vamos a poder elegir en las gráficas, que antes no lo podíamos elegir, por ejemplo, Concordia. Cada vez que
accedamos a una base de datos que cuenta con mayor cantidad de datos, se va a resultar un poquito más pesada el movimiento, inclusive la espera. Y ahí vamos a ver para Playa Sol cuáles son los datos de coli fecales y Escherichia coli, ¿sí? Igual podríamos elegir un periodo indicado. En este caso vamos a poder tener un valor medio para otra base de datos, ¿sí? En este caso podemos elegir Puerto Yeruá, directamente una localidad. Acá el único sitio que se pueden obtener los datos es Puerto Yeruá, pero en este caso lo vamos a poder ver en promedio de todos los datos que contamos desde enero hasta diciembre, mes a mes. Entonces estos datos que ustedes ven acá van a ser el promedio de todos los valores obtenidos durante los diferentes años de muestreo, ¿sí? Estos son los efectos que ustedes puedan ver o analizar qué es lo que pasa en forma mensual en algún sitio en particular, ¿sí? Podemos ver qué es lo que pasa con la evolución de algún parámetro de coli fecales o Escherichia coli. Acá también es lo mismo, enterococo, que es el que nos faltaba, y en este caso lo que podemos ver en esta última gráfica es elegir el parámetro que quisiéramos observar. Entonces directamente le ponemos la localidad acá arriba y elegimos el parámetro en esta gráfica acá abajo, y ahí podríamos por ejemplo Concordia, Las Palmeras, acá podremos ver, pues se pueden exportar también los datos, pero podremos ver coli fecales, por ejemplo, en el periodo. Entonces ahí, de forma interactiva, va a ir cambiando los valores. Bien. Esta es una base de datos que tiene o cuenta con 74.000, casi 74.000 registros, ¿sí? La mayor base de datos incorporada va del año 85 al 2005, y con todas las campañas de PROCON cuéntalo con las campañas del PROCON de CARU. Entonces nosotros vamos a poder elegir acá cuál es el parámetro de calidad de agua que deseamos observar. Por ejemplo, coliformes totales, ¿sí? Elegimos coliformes totales. Podemos elegir la ciudad, Salto, por ejemplo. Y bueno, podemos elegir también el periodo que quisiéramos observar. Podemos observar el periodo desde, por ejemplo, desde el 2000 al febrero del 2000 acá podemos elegir del 2004, por ejemplo. El 1 de febrero del 2004. Entonces tenemos Salto. Vamos a observar, ahí demora un poco por los datos, y acá movemos algunos datos nada más de las campañas realizadas. Generalmente los datos que vamos a observar son valores medios de los días de muestreo.
Después otra gráfica que podemos ver es cómo evolucionan los caudales en forma temporal para esta es otra base de datos, cómo varían los caudales para una determinada localidad. ¿Sí? Bueno. Bueno, continuando con la presentación, vamos a poder observar cómo en un mapa geográfico de satélite de Google se pueden identificar para diferentes parámetros de calidad de agua, en este caso las coliformes fecales, valores mínimos y valores máximos. Los mínimos están representados por el tamaño del punto y los valores máximos por el color, ¿sí? La intensidad del color, una escala de color, un rango, un mapa de calor, y bueno, podríamos identificar para distintos sitios, ¿sí? Cuáles serían esos rangos de valores máximos y mínimos para cada uno de los sitios, ¿sí? La ventaja es que lo podemos observar a lo largo de todo el río Uruguay. Lo mismo podríamos hacer si quisiéramos preseleccionar algún periodo en especial sobre el cual quisiéramos analizar. En este caso está reflejando todos los valores de la base de datos, el valor mínimo y el valor máximo. Ahora bien, lo que también podemos realizar es obtener relaciones entre parámetros, en este caso entre los coliformes fecales y la Escherichia coli. Podemos ver cómo evolucionan, ¿sí? Uno con respecto al otro, y así cualquier otro parámetro, y podríamos elegir alguna ciudad en particular que quisiéramos analizar, qué es lo que sucede, y ver cómo estos dos parámetros se relacionan. También podemos ver, en este caso, clorofila y oxígeno disuelto, cómo varían con el total de los datos que contamos en la base de datos. Podemos ver oxígeno disuelto y temperatura, y las líneas de tendencia, cómo se manifiestan, turbidez y caudal, distintos parámetros y cuáles son las relaciones, fósforo y total y caudal. Podemos elegir algún sitio en particular que quisiéramos analizar cómo es la variación. Obviamente que depende de la cantidad de datos, cuanto mayor cantidad de datos, mayor precisión. También podemos ver, en este caso, para distintas fechas, una combinación de tabla y gráfico, ¿sí? En este caso, en un mapa, nosotros podemos identificar cómo son los valores de mínimos y máximos, ¿sí? Podemos elegir un periodo o podemos elegir alguna ciudad. Por ejemplo, en particular, podemos tener toda la base de datos o podemos elegir únicamente qué sucede, por ejemplo, en Casablanca. A ver qué datos tenemos acá. En Casablanca tenemos algunos datos de coliformes fecales, Escherichia coli y enterococo. Cuando nosotros elegimos Casablanca, o directamente nos lleva al sitio donde se realizó el muestreo en Casablanca. Esa es una ventaja, que nosotros podemos elegir un periodo o podemos elegir, como le dijimos, en este caso vamos a elegir Puerto Yeruá, ¿sí? Y ahí, una vez cuando elegimos Puerto Yeruá, vemos los valores. A ver por qué no nos lleva. Sí, acá nos lleva al Puerto Yeruá, ¿sí? Las mediciones que se han sido
que esperarlo un poquito, adoptadas. También quisiéramos ver qué pasa entre el oxígeno disuelto, la temperatura y las cianobacterias. Podremos hacer alguna relación. En este caso estaríamos viendo temperatura y cianobacterias. Podríamos ver cómo es la evolución de la temperatura, ¿sí?, a lo largo del tiempo en una tabla y en una gráfica. Y podríamos ver cómo varía para todos los sitios. Si quisiéramos ver la evolución promedio en forma diaria de la evolución en todos los sitios, o podríamos elegir algún sitio en particular, habría que ver con los datos que se cuentan para poder ver la evolución en el tiempo de este parámetro. También se pueden ver en este caso turbidez para distintas localidades, y dentro de una determinada localidad las coordenadas con que se cuentan, ¿sí? Podemos elegir, acá en Liebig tenemos 3 coordenadas y podríamos ver cómo varía la evolución de la turbidez en Liebig en esa coordenada particular que eligiéramos, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo. Hay un montón de otros relaciones, parámetros, análisis que se puedan realizar, pero es a los efectos que ustedes pueden observar y empezar a tomar contacto con esta herramienta. Bueno, desde ya muchas gracias. Bueno, volvemos aquí a Federación después de escuchar tanto a Julio Cardini como a Alejandro Zabalet. Si hay algo que más allá de poner atención en escuchar todo esto que desarrollaron, que me da una gran tranquilidad dentro del foro, es que el observatorio que estamos armando está en manos de... La Comisión Administradora de Río Uruguay tiene un digesto con ciertos parámetros límite que están aquí indicados. ¿Me siguen? Pues estoy viendo en el YouTube que ha cambiado la imagen. Disculpa. ¿Hola? Yo te escucho perfecto, Julio. Está. No sé si me... Sí, no sé si me han sacado del YouTube. Está saliendo, Julio, bien. Ok. Quizás interpretaron que había terminado. Bueno, el tema es, entonces, los valores de los distintos parámetros superan, digamos, normalmente los valores límite. Es muy habitual que los coliformes, o sea, la contaminación de tipo doméstica, ¿no?, principalmente, superan los propios valores que la Comisión Administradora de Río Uruguay ha fijado. Aquí tenemos, por ejemplo, en 2019, los valores, digamos, media, por ejemplo, de enterococos, 123, y el valor límite para actividades recreativas, 33. Esto que es, digamos, hasta ahora se venía analizando en una forma, digamos, quizás un poco más difícil de interpretar. O sea, lo cierto es que la CARU brinda toda esta información, pero, digamos, no está sistematizada. Entonces, lo que estamos tratando es que sea más accesible como una herramienta para conocer el estado del río. También había mencionado en el foro del año pasado que la contaminación varía en el día. Estas son mediciones que habíamos hecho ya hace tiempo, digamos, en Banco Pelay, donde a lo largo de las horas del día iban cambiando el conteo de coliformes. O sea, hay muchos análisis que se pueden hacer, y sabemos que la situación, digamos, acá viene de hace rato, ¿no? Esto es 1992-2001, y ya teníamos superación de niveles
de coliformes y Escherichia coli en distintos sitios. También está la problemática de la eutrofización. Vienen muchos nutrientes desde aguas arriba. Esto es un modelo que se había hecho, digamos, del embalse, que mostraba cómo crece, digamos, la cantidad, en este caso, de fósforo durante un evento de eutrofización en el verano con bajo caudal. Se han hecho distintos estudios. Estos estudios, digamos, muestran que en los bordes del embalse, digamos, son los lugares a donde hay más concentración de algas, y justamente eso coincide con las recomendaciones de CARU, lo que da el modelo, y digamos, lo que uno ve es esto, ¿no? Y también, digamos, se han hecho estudios de la propagación de las floraciones algales a lo largo del río, que de alguna manera, digamos, usando como indicador la clorofila A, muestran que, bueno, en estiaje, principalmente en el verano, es cuando mayor concentración hay. Y también lo que hemos visto es que estas concentraciones son poco dependientes de las descargas de las ciudades, o sea, es más una situación global del cauce. Como comentario, digamos, hay un estudio que se ha hecho de los distintos aportes al río Uruguay, dirigido por el Instituto Zabalet, para evaluar la evolución, ¿no?, de la contaminación generada por cada una de las descargas de las ciudades. Estos estudios muestran que, digamos, las concentraciones, por ejemplo, en este caso de coliformes, obviamente aumentan cuanto menor es el caudal del río. Piensen que este es un estiaje normal, un estiaje severo tiene 500 metros cúbicos por segundo, y que, digamos, además las contribuciones de las ciudades se mantienen hasta cierto punto independientes en cada margen, hasta llegar a un lugar a donde ya se mezclan. Como comentario, por lo menos positivo, digamos, la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo está financiando un programa de saneamiento integral de todas las ciudades de la cuenca, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, esto es algo que nosotros venimos de alguna manera tratando de impulsar hace mucho tiempo. Va a ser en beneficio de la calidad del agua, y lo mismo OCE con el CAF construyó una planta de tratamiento en Salto y está en marcha, en proceso para la construcción de una planta en Paysandú. Todo esto va a mejorar notablemente, digamos, la calidad de agua. Aquí tenemos simplemente modo ilustrativo la salida del emisario, digamos, que se va a construir en Concordia, y cuál es el impacto, bueno, en este caso de coliformes fecales, digamos, teniendo en cuenta la dilución, la mortalidad, la dispersión. Estos impactos se han estimado, son muy positivos, y también en la DBO, o sea, que es un indicador de la materia orgánica, digamos, esto es una modelación, Horizonte 2042 sin emisario y con emisario, y acá vemos que los colores están mostrando un 4 de DBO en Puerto Yeruá, y pasa a ser un 0,2. Entonces, realmente, digamos, todas estas obras serán muy importantes para la región. También estamos recopilando información, obviamente esto quiere ser algo global de toda la cuenca, entonces estamos recopilando información en el tramo, digamos, binacional, Brasil-Argentina, y también en Brasil. Algunos datos
nos acercaron de Garrucho, muestran, digamos, análisis físicos químicos de coliformes, distintos parámetros, muestran una calidad bacteriológica aceptable. Tenemos referencias de que habría contaminación por agroquímicos. Aquí, al haber menos localidades, digamos, la situación, digamos, de contaminación bacteriológica es digamos, mucho más suave. Los arroyos, estos son, digamos, el arroyo Chimirai, tiene, digamos, una cierta contaminación, pero luego se ve que probablemente se diluye, digamos, en el río. La intención es recopilar la mayor cantidad de información posible. Se prevé que esta información, digamos, así como todo documento que sea de interés, sea incluida o referenciada en el portal, de tal manera de facilitar el acceso a información general, ¿no? Aquí tenemos algunas referencias, digamos, de Brasil. Aún no tenemos datos, digamos, se está viendo de recopilar, pero bueno, la idea, esto es un ejemplo, digamos, simplemente de tratar de facilitar el acceso, digamos, a la población a información que quizás sea de un lugar, pero que afecta a todo el río. Y además, bueno, el observatorio también es de agua subterránea, entonces la idea es incorporar información sobre la calidad de agua subterránea, en lo posible mediciones, de tal manera que se puedan acceder también con el Data Studio, y, digamos, publicaciones que haya sobre la temática en la zona, como esta, especialmente en español, portugués, y si están en inglés, trataríamos de hacer una breve reseña, digamos, una descripción. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, convoco a todo aquel que pueda aportar información para ir enriqueciendo esta base de datos, que se comunique, digamos, o con UPM, con Persigo, digamos, o con nosotros. Aquí están los datos de contacto. Bueno, muchas gracias, si me estás escuchando, Julio, y también al ingeniero Zavala.